Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Leyendo la Biblia encuentro una cita que es bastante interesante y yo pienso que todo el mundo pues la ha leído porque pues esto nos conmueve. Y es precisamente cuando estaban crucificando a Jesús de Nazaret, ¿no? Encontramos allí en Lucas 23:34, cuando lo estaban crucificando, él dice algo muy interesante y fue esto. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquiera de nosotros diría, ¿cómo es posible que él diga eso, no? Que no saben lo que hacen. Pues claro, mira que cuando tú miras muy dentro de la persona, hay una inocencia verdadera. Aquella persona errada o que trabaja desde la mente equivocada, desde la mente incorrecta, pues lógicamente no sabe lo que hace, realmente no sabe lo que hace. Entonces aquí nos damos cuenta precisamente de cómo Jesús ve esa inocencia dentro de la persona, cosa que pues lógicamente nosotros no lo vemos. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. El problema de la humanidad es que estas cosas cuando las lee no las analiza, simplemente las lee. De que aquí el Padre Creador se está dando cuenta, vuelvo y digo, de que hay una parte inocente de este Hijo de Dios y es que Él no está participando realmente en ello. El que está participando allí es el ego. Y por eso dice Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen, realmente no saben lo que hacen. Cuando una persona actúa desde el ego, desde ese punto, verdaderamente no sabe lo que hace porque está actuando desde una mente incorrecta. No está actuando desde la unión con el Espíritu, pero es que no está actuando desde ese punto. De verdad es una persona que está en un sueño y está actuando desde ese sueño. Según muchas personalidades, la mente de los mortales, corta de mira y atada al tiempo, pues no debería precipitarse a criticar, por ejemplo, las dilaciones temporales de la administración de los asuntos del universo, por ejemplo. Cuando muchas personas dicen, no, pero ¿por qué no terminan a Lucifer? Pues ya deberían de terminarlo, ya deberían de acabar con todo esto, deberían de acabar con toda la rebelión. Pero resulta que no. Jesús dice, vamos a dejar crecer el trigo y la cizaña. Y aquí viene un punto muy importante y quiero hoy que lo analicemos. Vamos a ver esta parte, por qué actuamos de esta manera y por qué tenemos tantos problemas en cuanto a eso, por qué queremos juzgar todo sin saber, porque realmente no sabemos. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios realmente. Y eso es lo que decía Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen, están soñando, están viviendo algo que no es real. Y desde allí están criticando, están haciendo cosas. Y dice, perdónalos, no saben lo que hacen realmente. Para despertar de este tipo de cosas, pues tiene que dejar de juzgar. Pero ¿cómo vamos a dejar de juzgar? Si es que es bastante complicado experimentar la culpa. Yo soy culpable, o él es culpable, o esto. Entonces ahí viene el punto más importante y por qué estamos juzgando, ¿no? Mas no podemos juzgar porque no sabemos el porqué de nada. Como dijo Jesús, no saben lo que hacen. Y verdad, esta palabra me llena de mucha expectativa. No saben lo que hacen. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona que cometa un problema y que juzgue y que haga, no sabe lo que hace? Verdaderamente no sabe lo que hace. Solo el Espíritu Santo tiene acceso al pasado, al presente y al futuro, así como a todo sobre ese ser que se va a juzgar, lo cual permite emitir juicios justos. Y juicios no solamente justos, sino verdaderos. Nosotros nunca tendremos ese alcance. No podemos hacerlo. Es imposible. Por lo que juzgar, además de ser imposible, pues sería más bien arrogante. Porque eso sería arrogancia nada más. Sencillamente no podemos juzgar y deberíamos de ver eso si Jesús no lo hizo. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Cuando uno mira la Biblia se repite mucho esto, no juzgar. Claro, cuando leemos el Antiguo Testamento, pues ahí sí hay juicios. Todo el tiempo encontramos juicios en el Antiguo Testamento. Cosa que, pues bueno, ya nos damos cuenta las dos caras. Estamos tomando decisiones continuamente y no nos estamos dando cuenta de ello. Gran parte de estas decisiones son juicios. ¿Sabían ustedes? Gran parte de estas decisiones son juicios con respecto a alguien o algo en nuestra vida. Y una vez que hemos emitido estos juicios, pues simplemente los aceptamos como la absoluta verdad y nos mantenemos en ello. Luego,
pues vamos a dedicarnos simplemente a buscar sin descanso toda prueba que podamos conseguir para justificar pues lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo de esa persona. Y vamos a hacer todo lo posible y nos la pasamos en eso. De esta manera nuestro vivir aquí pues simplemente se vuelve el afán de querer probar, de querer ver, de querer mostrar. No, mira, es que están equivocados. Me aterra realmente ver de tantas personas que llegan y dan una explicación, por ejemplo, en las conferencias que ponemos en YouTube, y dan simplemente un juicio sin saber de dónde viene. Simplemente lo hacen porque supuestamente creen que juzgar y decir todo ese tipo de cosas tiene sabiduría, y no tienen nada, porque no tienen base, no hay nada. Que porque han leído la Biblia, bueno, yo la he leído muchas veces, yo he estudiado muchas veces, pero la gente lo hace de esa manera. Pero eso lo hacen simplemente para mostrar que supuestamente tienen razón y que ellos son los inteligentes. A veces la gente piensa que juzgar significa inteligencia, y resulta que no. El juzgar muestra simplemente dónde estamos. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué entonces lo hace la humanidad? Si el Espíritu, el único que podría hacer esto sería el Espíritu de Dios, y sin embargo no lo hace. El Espíritu Santo no lo hace. Este mundo es claro que es un mundo de juicios, así de sencillo. Por lo que no podemos estar aquí sin juzgar, porque este mundo de alguna manera está hecho de eso y está hecho para eso. Pero es que nosotros no somos de este mundo, realmente, lo mismo que dijo Jesús, nosotros no somos, dijo, yo no soy de este mundo, y nosotros tampoco lo somos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo somos? Pues porque no nos vamos a quedar aquí para siempre. Entonces, si no nos vamos a quedar aquí para siempre, pues no es nuestro. Sencillo, no es nuestro. Vamos de paso por esta tierra. Entonces no podemos hacerlo. Pero se nos exhorta a que no juzguemos. El Padre nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué podemos hacer para todo esto? Pues lo que se nos pide es que en lugar de usar nuestro juicio, pues simplemente le pidamos al Espíritu Santo que Él sea que haga este tipo de cosas, no nosotros. Es más, Jesús también dice algo de Satanás. Dice, yo no te juzgo, que el juez te reprenda, o sea, que el juez te juzgue. No lo hago yo. ¿Por qué entonces el ser humano lo hace? Nosotros debemos poner este tipo de situaciones en las manos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y ahí es cuando realmente podría haber un juicio real y verdadero. Sus juicios serán siempre justos, acertados. Y claro, allí nos vamos a dar cuenta que ellos sostendrán la inocencia de todos los implicados en la situación. Esa es la verdadera justicia de Dios. Y eso es así. Los fariseos querían buscar una culpa en Jesús y trataban de buscarlo sea como fuera. Entonces, para poderlo enjuiciar y poderlo llevar a muerte, utilizando sus leyes y sus artimañas por 30 falsos jueces prejuiciados, cegados por la tradición y confabulados con falsos testigos que nos dimos cuenta que es así, se atreven a sentarse a juzgar al Creador justo de un gran universo, utilizando testigos falsos, porque ellos querían juzgar. ¿Se dan cuenta hasta qué punto se puede llegar a esto? A estos acusadores encarnizados exasperaba el silencio majestuoso y el porte regio de este hombre Dios. Su silencio es terrible de soportar. Sus palabras, un audaz desafío. Permanece impasible ante las amenazas e impermeable ante los ataques. Los hombres se sientan a juzgar a Dios, pero Dios los ama a pesar de todo y los salvaría si pudiera. ¿Se dan cuenta? Miren la diferencia. ¿Qué hacemos nosotros? Juzgamos. ¿Qué hace Dios? Pero Dios los ama a pesar de todo y los salvaría si fuera posible. Esta parte deberíamos nosotros tomarla como algo importante. Decir, bueno, ¿cómo es posible que en la humanidad o en aquel tiempo se sentaron a juzgar a Dios estos fariseos? Pero Dios los ama, a pesar de todo los ama, y los salvaría si pudiera. ¿Por qué entonces el ser humano no piensa de esa manera? El primer compromiso, y esto debería de quedarnos claro, que debemos asumir después de comenzar a estudiar la Biblia y todo esto, a estudiar la vida del Maestro, debería ser dejar de juzgar. Porque Él nos lo pide, Él nos dice que así debería de ser. Y esto sería suficiente para darnos cuenta que nuestra mente es como una fotocopiadora, hablemoslo así, de alta velocidad, que no para de emitir juicios y juicios y juicios de acuerdo a las copias que vamos viendo y vamos adquiriendo y vamos tomando del uno y del otro. Y les aseguro que ustedes hacen este tipo de cosas y podrán saber y tal vez ni siquiera creer que han pasado toda su vida juzgando continuamente sin haberse dado cuenta de ello. Porque es así verdaderamente. Será casi imposible detener ese constante flujo de juicios. Será casi imposible. Pero es así.
Estos seres celestiales, incluso nuestro Padre Creador, afirma que juzgar es una actividad que literalmente nos agota, nos quita la paz, no nos deja crecer y resalta todo este tipo de cosas. Y es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad en la humanidad. Es bastante triste eso. Juzgamos y condenamos a otros para probar que nosotros somos buenos e inocentes. Juzgamos a todo el mundo solamente para probar a otros que nosotros somos inocentes, que nosotros no hacemos daño. Pero esto es absolutamente innecesario. Pues la verdad es que nunca perdimos nuestra inocencia, según lo que dice Jesús allí. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque puede ser que hayamos perdido de vista esa inocencia y esa divinidad, y por eso andamos como locos buscándola en un lado y en otro, juzgando al uno y juzgando al otro, porque supuestamente eso nos lleva a que los demás piensen que nosotros somos inocentes, con este ego de guía que nos dice que para que nosotros seamos inocentes, o el hermano, el que sea, tiene que ser culpable, porque esa es la forma de mostrar supuestamente la divinidad ante una persona. Para mostrar la divinidad ante un hermano, supuestamente, el otro tiene que ser un demonio para que tú seas, entonces, un hijo de Dios. No tiene sentido. No tiene sentido de que tú muestres tu divinidad de esa manera o que tú muestres tu inocencia de esa manera. No tiene sentido. Jesús dijo simplemente, perdona a los que no saben lo que hacen. Eso significa inocencia. Lo estaban juzgando desde un punto de vista equivocado. Estaban juzgándolo desde algo que no tenía bases. De hecho, lo que realmente se vive en esta ilusión es un continuo intercambio de culpas y culpas. Tú eres culpable, el otro es culpable. Todo el mundo queriendo ser inocente. Qué feo eso. Y juzgando, lógicamente, a los demás como culpables para que el otro sea inocente. Y nos la hemos pasado en todo este tipo de estupideces que no tienen sentido. Perdiendo nuestro tiempo en nuestra vida espiritual sin lograr verdaderamente lo que Él quiere que logremos. El día que dejemos este tipo de cosas, ese día empezaremos a crecer, porque ya no basaremos nuestra vida espiritual porque yo tengo la razón y porque Él no tiene la razón. Ese día empezará nuestro crecimiento espiritual. En el mundo que Dios creó no hay excepciones. Como muy bien dice Jesús, Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Y eso qué significa? Pues todos estamos en la misma condición, no hay nada. Para nosotros hay justos y hay injustos. Para Dios, todos son sus hijos. Que algunos van más atrasados, que algunos están dormidos, es diferente. Pero la verdad es así. Esta condición de inocencia obviamente se refiere al ser que todos somos en Cristo Jesús y compartimos realmente con el Espíritu de Dios. El ego no es ni inocente ni culpable. ¿Por qué? Porque sencillamente el ego no existe para Dios. Una irrealidad no puede ser real para un ser real. Por lo tanto, no podemos asignarle ningún atributo. No es que es culpable o es inocente. No podemos decir nada porque realmente el ego no es una personalidad. Tú sí lo eres y has perdido tu personalidad pensando que tú eres tu ego. Pero el hecho de que el ego no tenga existencia para Dios no quiere decir que no lo tenga para ti, aquí en esta tierra. Claro, para nosotros sí tiene existencia porque nosotros estamos metidos con eso. Ese falso yo, el personaje que creemos ser, tampoco es real, ¿verdad? Pero cómo percibe dicha percepción se puede purificar. Porque sí se puede hacer. Es importante destacar que nuestro ser no necesita nada de ese tipo de cosas, en ninguna clase. Para que realmente quede la divinidad, tenemos que quitar aquello que no es divino. Nosotros no estamos logrando la divinidad, no estamos logrando nada de ese tipo de cosas. Nosotros simplemente estamos recordando lo que somos, porque hay una parte de Dios en cada uno de nosotros. Y eso es lo que realmente debemos dejar que aflore. Pero si estamos nosotros en el frente, no dejando hacer absolutamente nada, pues entonces ahí sí entramos en graves problemas. Por ejemplo, lo de la rebelión de Lucifer, ¿qué dice la humanidad? Bueno, pero ¿por qué no acaban eso? Hay unas razones y el primer punto es que la misericordia requiere que cada malhechor tenga suficiente tiempo para formular una actitud deliberada y plenamente elegida respecto a sus pensamientos malignos y de sus acciones pecaminosas. Ese es el primer punto. Segundo punto, que es muy importante. ¿Por qué se ha demorado tanto el ajusticiamiento de estas personalidades rebeldes en esta tierra? Mire que ellos ni siquiera han emitido un juicio, porque tiene que pasar por todo este tipo de cosas. Entonces, si yo voy a juzgar a alguien, tendría que tener este punto,
La misericordia requiere que cada malhechor tenga suficiente tiempo para formular una actitud deliberada y plenamente elegida respecto a sus pensamientos malignos y de sus acciones pecaminosas. Ese punto deberíamos de tenerlo nosotros si es que vemos a una persona que está cometiendo un error. Segundo, el amor de un padre domina la justicia suprema. Por eso nos dice Jesús que Él nos ama con amor fraterno, pero que nos pone un nivel diferente. Y ese nivel es amar como Él ama. Y amar como Él ama es amar como un padre ama a sus hijos. Nos habla de un amor fraterno, pero también nos deja algo muy importante, que es un amor paterno que debemos sentir por cada uno de estas personitas. Y si es así, entonces deberíamos cumplir estas leyes. El amor de un padre domina la justicia suprema. Por lo tanto, la justicia nunca destruirá lo que la misericordia puede salvar. El tiempo para aceptar la salvación es concedido a todo malhechor. ¿Tenemos en cuenta ese tipo de puntos o simplemente lanzamos juicios porque sí? Tercero, ningún padre afectuoso se apresura jamás en castigar a un miembro de su familia que comete un error. La paciencia no puede funcionar independientemente del tiempo. La paciencia y el tiempo están unidos. Si tú entiendes que Jesús te dijo que tú tenías ese amor paterno, entonces tienes que portarte como padre antes de juzgar, porque ningún padre afectuoso se apresura jamás en castigar a un miembro de su familia que comete un error. La paciencia no puede funcionar independientemente del tiempo. La paciencia y el tiempo están unidos. Debemos respetar eso. Jesús nos insta a amar como padres. Entonces, si eso es así, para juzgar deberíamos también tener ese punto antes de juzgar. Cuarto punto que deberíamos de tener también. Aunque el error es siempre dañino para la familia, la sabiduría y el amor advierten a los niños rectos que tengan paciencia con un hermano que yerra durante el tiempo de demora otorgado por el Padre afectuoso, para que el pecador pueda ver el error de su acción y abrazar la salvación. Porque nosotros nos lanzamos a juzgar sin darnos cuenta de estos puntos. Entonces, ¿por qué no ponemos y no tenemos en cuenta eso? Porque un juicio debería de estar matizado por este tipo de puntos. Quinto punto que debería tenerse antes de juzgar a un hermano. Aparte de la actitud del Padre Creador hacia Lucifer, hacia Satanás, hacia estos rebeldes, a pesar de ser él el Padre Creador, no le incumbía ejercer una jurisdicción sumaria sobre Lucifer, porque no había por aquel entonces completado su carrera. Mirando todo este tipo de cosas, no nos corresponde juzgar a nosotros. Ni siquiera juzgar nuestra valía de nosotros, ni mucho menos la de los demás. No podemos tener todos esos puntos para poder hacer este tipo de cosas. Este valor se estableció en el cielo para nosotros. Nosotros somos de gran valor para Dios. ¿Por qué entonces una persona le quita ese valor a un hermano? También se estableció un papel ante el universo para nosotros y nosotros tenemos que desempeñar ese papel. ¿Por qué entonces se va a cuestionar dicho trabajo? ¿Cómo saber si esa persona está allí realmente para que tú crezcas? Porque realmente es para eso. Pero tú te dedicas a juzgar. Lo que juzgamos como fortaleza, por ejemplo, a menudo puede ser debilidad. Incluso puede ser arrogancia. Nosotros decimos, no, es que eso significa algo maravilloso. Juzgar también puede ser tratar de buscar supuestamente cierto tipo de atributos y decir, oh, eso que hace esta persona es algo maravilloso, es algo. Pero eso puede ser engañoso o puede ser una debilidad, puede ser muchas cosas. Pero nosotros, a menudo, pues decimos que eso es fortaleza. Y lo que nosotros pensamos que es debilidad puede ser fortaleza desde el punto de vista espiritual. Estas personalidades divinas afirman que no tenemos idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con nuestros hermanos en paz y tranquilos, sin emitir juicios de ninguna clase. No nos damos cuenta de eso. Y ellos nos dicen, oiga, tú no te das cuenta de verdad la tranquilidad tan grande que podría sentir. Vuelvo y digo, Cristo Jesús lo hizo, Él no juzgó a nadie, la verdad no lo juzgó. Y Él dijo, si yo juzgara, mi juicio sería correcto, pero no lo hago. A veces creemos que los juicios que emitimos no tienen ningún efecto, pero sí lo tienen. Sin embargo, toda la fealdad que vemos en el mundo es exactamente los juicios que hemos vertido sobre nosotros o sobre los demás. Elegir liberar al mundo y a nuestros hermanos de todo lo que hemos creído que es,
pues simplemente significa que queremos liberarnos a nosotros mismos. Eso es lo que queremos hacer realmente. Entonces renunciar a los juicios, a esos juicios condenatorios que sostenemos contra otros, pues realmente es el equivalente a admitir pues que estábamos equivocados, así de sencillo. El ego no puede hacer esto. Claro que no, porque su arrogancia, su forma de actuar se lo impide. Si nos damos cuenta, también dice que Lucifer era un ser arrogante y tenía un ego tan enorme que aunque se daba cuenta de muchas cosas, seguía adelante en su maldad. Y Jesús lo dejó. Bueno, siga adelante. Tú verás hasta dónde llegas. Pero mira que ni siquiera lo juzgó. ¿Cómo hubiéramos sido nosotros contra él? Pues hubiéramos juzgado de una vez. Ahora recordemos que nosotros no somos el ego, que es el que juzga. Por lo tanto podemos soltarnos de esto y ver realmente la inocencia de ese hermano tal cual como Jesús la vio. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Qué bonito, de verdad, esas palabras. Antes de clavar a Jesús en la cruz, los dos bandidos fueron clavados en las suyas y no pararon de escupir y maldecir a sus verdugos, estos que fueron clavados allá con Jesús. Ellos maldecían y escupían a todo el mundo que se les atravesaba. Las únicas palabras de Jesús mientras lo clavaron, mire, ellos sí juzgaban y juzgaban y juzgaban. Y atacaban, escupían y maldecían a todo el mundo. Pero las únicas palabras de Jesús mientras lo clavaban en el travesaño fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No podría haber intercedido con tanto amor, tanto, pero tanto amor y misericordia por sus verdugos, que si esos pensamientos de afectuosa entrega no hubieran sido el móvil principal de toda su vida de servicio generoso para con la humanidad. Por eso actuaba de esa manera. Las ideas, los motivos y los anhelos de toda una vida salen a relucir en los momentos de crisis. Lo que tú tengas, allí lo sacas. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Cosa que nosotros, ¿qué es lo que sacamos en ese momento? Pues todo lo malo. Ahí nos estábamos dando cuenta cómo los ladrones que estaban al lado y estaban siendo crucificados estaban sacando lo que había en ellos. Las ideas, los motivos, los anhelos que habían en ellos eran malos, eran malignos, y eso es lo que salían. Pero las ideas, los motivos y los anhelos de toda una vida de amor y de misericordia con la humanidad, pues salían en ese momento a relucir en la persona de nuestro Padre Creador, en ese momento de crisis. Cuando no estamos dispuestos a perdonar, significa que queremos mantener juicio condenatorio que hemos emitido, al estar seguros de que es verdad, así de sencillo. Pero sobre todo, a lo que no estamos dispuestos es a aceptar que estamos equivocados. No estamos interesados a no tener razón. Tenemos razón, supuestamente. Y así sea como sea, siempre se busca una excusa para decir que nosotros tenemos razón. Así que nos convertimos en los jueces de lo que según nuestro criterio es intachable, y nos convencemos más bien a nosotros mismos de que nuestra santa misión es enseñarle a otros sus errores, que la misión de llegar a un mundo como estos a hacer un trabajo espiritual significa señalarle los errores a los demás, sus fallas, incluso sus sentires. Y entonces ahí es donde esa persona se siente justificada al desacreditar a los demás. Muestra supuestamente la santidad ante los demás. Pero si ustedes lo analizan desde un punto de vista cuerdo, no hay santidad en una persona que hace ese tipo de cosas. No la hay. Lo que no nos damos cuenta es que al señalarle a un hermano los errores de su ego, estamos simplemente viéndolos a través del nuestro. ¿Por qué? El Espíritu Santo no percibe los errores de nadie, porque en Él no hay eso. Tú percibes lo que hay en ti. No puedes percibir lo que no hay en ti. Por eso Jesús no vio nada de ese tipo de cosas. Solo vio inocencia, solo vio amor, porque eso era Él. En los momentos de crisis, cuando te aprietan hasta el punto de sacar a ver qué es lo que hay dentro, pues muestras lo que tienes. Sencillo. No podrás saber qué es lo que hay dentro de un tubo de crema hasta que no aprietes la crema, y allí te darás cuenta qué es lo que hay dentro. Y lo mismo sabrás de ti. En los momentos de crisis sabrás verdaderamente qué es lo que hay dentro de ti. No es decir yo soy espiritual, yo soy esto, yo soy lo otro, sino allí es donde mostrarás qué es lo que hay dentro de ti. Pero es triste, es nuestro deseo de ver culpa en otro.
de percibirlo como malo. Y eso es lo que dirige tristemente nuestra percepción, que entonces vemos. Y eso es lo que seguimos tratando de percibir en toda la humanidad. Ese es el problema. Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano, desde el punto de vista del ego, significa que crees que puedes corregir. Eso no es otra cosa que arrogancia del ego. Allí no estás corrigiendo. Sin embargo, si un hermano está de acuerdo contigo, no quiere decir tampoco que esté haciendo las cosas bien, porque a veces la gente busca ese tipo de personas que están de acuerdo contigo. Y eso no es así, porque tampoco funciona de esa manera. Ahora, si un hermano está actuando de manera demente, hablemoslo así, o haciendo algo que no está a la altura de lo que realmente es él a nivel espiritual, obviamente no está en su mente recta, está viviendo una pesadilla o algo tiene que estar pasando. Entonces la única corrección posible es mirar más allá de su error, que fue lo que hizo Jesús exactamente en la cruz. Mirar la verdad que hay detrás y recordársela. Ahora, descalificar a esa persona, avergonzarlo o intentar disminuir su valor, esa es la solución del ego, no la del Espíritu de Dios. Dios Padre siempre quiere sacar esos valores que están allí. El Hijo de Dios, cuando vino a esta tierra, quiso siempre hacer ese tipo de trabajo. Por eso esa parte no provoca culpa, porque es amor verdadero, amor de verdad. La percepción, desde el punto de vista del ego, pues es otra cosa que no tiene sentido. Cuando una persona está dirigida por la mente recta, entonces está dirigido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y tú ya no cometes más errores, porque no puedes hacerlo, porque entras a una dimensión donde no tienes material para hacer las cosas que no son correctas. No tienes material para hacerlas. Es imposible estando en ese nivel y cometer errores, porque tú estás desde otro nivel. Eso fue lo que hizo Jesús. Claro, puede que para la humanidad todo ese tipo de cosas estén mal, pero no puede ser de esa forma. Desde un punto de vista espiritual, verdaderamente este ser pues no ha cometido errores. Claro, a Jesús lo ajusticiaron, lo mataron, pero no quiere decir en ningún momento que él cometió algún error. Ellos buscaron testigos, hicieron una cosa y otra por tratar de llevarlo a la cruz, y lo hicieron. Que era una ley, ya les dije, ¿no? Era una ley de Jehová, y eso está en el Antiguo Testamento. La ley de Jehová mata a Jesús, pero no quiere decir en ningún momento que él era culpable para que fuera muerto en la cruz. Pero él aceptó todo ese tipo de cosas, no para que la Escritura se cumpliera, sino porque él, siendo un ser que no ofrece resistencia en cuanto a ese tipo de cosas, pues simplemente sigue adelante y dice, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Pero mira que este mundo de verdad está hecho, y como se ha creado en este momento, está hecho para eso, para juzgar. Es imposible estar en este mundo sin evaluar las situaciones que se presentan en nuestra vida sin estar juzgándolas, porque todo el tiempo estamos juzgando las cosas. Pero según avancemos en este camino espiritual, pues vamos a aprender también a evaluar de una manera correcta y actuar de acuerdo con lo que pensamos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la luz, con un entendimiento superior que habremos adquirido al unirnos con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando evaluamos una situación desde la escasez, pues lógicamente lo único que vamos a ver es insuficiencia y no vamos a ver la verdad. El punto de vista del ego es la escasez, el punto de vista de este mundo es la escasez, pero el punto de vista de Dios es la abundancia desde otros niveles, y allí es donde tenemos que llegar. Hay que pedirle a Cristo Jesús que nos ayude de verdad a cumplir aquello que Él mismo nos propuso desde un principio, y a poder vivir no como hermanos, sino como padres a hijos, que es muy diferente. Que el amor de ustedes no sea un amor fraterno, sino un amor paterno, y empezar a verlo desde esos puntos. Cuando tú llegas a ese nivel, entonces la vida empieza a cambiar, porque tú empiezas a vivir de verdad como el Padre Creador vivió en esta tierra. Y es muy diferente a simplemente rezar y vivir una vida supuestamente de religiosidad, solamente mirando el mal en él o en aquel, o así sucesivamente, donde no nos va a llevar a nada. El que quiere ser santo desde el punto de vista del ego, se lo pasa todo el tiempo cuidándose de no cometer el mal y se olvida de hacer el bien.
Eso es una realidad. Poco a poco, el Espíritu Santo, poco a poco, el Espíritu de la verdad nos va llevando a toda verdad y nos daremos cuenta cada vez más de estas cosas y lo haremos de forma correcta, porque eso es lo que Dios Padre quiere, de verdad, que cada uno de sus hijos despierte y empiece a hacer las cosas de forma correcta. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de todo esto. Espero que este mensaje te quede muy dentro de tu ser y puedas actuar de esa manera. Actuar como un verdadero padre, o al menos como un verdadero hermano, pero no desde el punto de vista de juicios. Me he dado cuenta muchísimo de eso. Juzgan sin saber de verdad qué es lo que está pasando. Lo único que veo es simplemente en qué nivel va cada persona. Eso es todo lo que muestra. Un juicio muestra dónde vas tú, nada más. Pero no muestra sabiduría, no muestra nada. A veces la gente piensa que porque juzga, que porque dice, no, esto está mal, es que Yahvé, es que YHWH es Cristo Jesús. Muestra eso sabiduría, está muy equivocado. Porque tú tienes que darte cuenta de que YHWH, las atrocidades que cometió y que sigue cometiendo de alguna manera en los gobiernos y todo eso, no las cometería el Hijo de Dios, no las cometería Cristo Jesús, no las cometería. De hecho, Él dijo, en la antigüedad se dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. En la antigüedad, Jehová o YHWH metió muchas enfermedades, pero Cristo vino curando todas estas personas y haciendo todo eso. En la antigüedad, YHWH hizo ciegos a muchas personas, pero Cristo les devolvió la vista, la salud y así sucesivamente. ¿Por qué entonces está en contra, supuestamente, de lo que era Él antes? Porque algunos dicen, no, es que YHWH es el mismo Cristo Jesús. Qué equivocados están, qué ciegos están, hermanos. Despierten, despierten. Y no refuten algo que ni siquiera entienden. Si ustedes tuvieran las bases, de verdad les digo de corazón, que yo tengo, no dirían eso. Ustedes seguramente han leído la Biblia. Yo la he leído muchísimo. Es más, he estado traduciendo y estamos haciendo una traducción ceñida realmente a los escritos originales. Entonces, ¿cómo me van a decir que no he leído? Llevo tantos años, 40 y pico de años, trabajando para la obra del Señor. Pero se atreven a criticar. No, pero es que tal cosa, pero es que tal otra, pero es que esto. No saben realmente. Cristo Jesús es tu Padre Creador. Y hay muchas cosas detrás de esto. Ustedes dicen que Él es la segunda persona de la Trinidad. Pues hay muchas cosas, déjenme decirles que hay muchas cosas detrás de esto que quiero explicarles y quiero que presten muchísima atención a estos temas de este canal, porque realmente te vas a encontrar con cosas muy interesantes, cosas que realmente te llevan a adorar a Dios y a servir a Dios de corazón. No hacer las cosas como ustedes están pensando, no ayudar a estos religiosos que lo único que quieren es dinero. La Biblia, como la organizaron en el Concilio de Nicea, era una especie de cómo ganar dinero y lo han conseguido. Todo lo que ve el hombre lo ve como una oportunidad de ganar dinero. Es así de sencillo. Pero la espiritualidad no se vende, la espiritualidad no se compra, el amor no se vende. Las cosas de Dios no se venden, no pueden venderse. Por eso es que no se han dado cuenta qué es lo que está pasando, hermanos. La vida espiritual no se puede vender, no se puede comerciar, no se puede cobrar diezmos ni nada de esas cosas, porque no es así. Las cosas divinas no tienen precio. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas tan desagradables, tan deshonestas. Pero ustedes están acostumbrados a eso, a que hagan eso con ustedes. Me da tristeza de verdad. Espero que este mensaje te sirva para que despiertes. Muchísimas gracias, hermanos. En nombre de la Fundación Gobierno de Dios se despide este servidor, José. Que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes.